Y bueno, que los patitos estamos a día 22 de febrero, pero nos vamos a 2018. Hace 7 años, un agente de la Ertzaintza murió en las afueras del estadio de San Mamés mientras se enfrentaban contra los ultras del FC Spartak de Moscú antes de un Spartak de Moscú versus Athletic Club. Aquí hay dos elementos, dos vertientes. El tema del fútbol y el tema de la seguridad en nuestras ciudades. Cierto es que en aquel momento, en esa explanada, en donde tendría que haber un edificio ligado a, creo que la UPV, y que finalmente no se ha desarrollado, y que ciertamente tendría que explicarse por qué estaba ideado, por qué no está, ni qué se puede hacer debido a esa explanada tan enorme y que no tiene funcionalidad práctica en la actualidad y que en buena medida nos tenemos esa situación en la que el estadio se movió, no tanto como pudiera parecer, pero una miajilla, como se pudiera pensar, lo cual en parte ayudó al ámbito constructivo, porque la situación del antiguo estadio San Mamés, de una sección más o menos horizontal, al lado de esa calle que sigue existiendo, al lado de la Escuela de Ingenieros, en que luego se pone en vertical en dirección hacia la ría, con esa situación conceptual que uno puede mirar en las imágenes respecto de que cuando se empezó a construir el nuevo estadio y todavía se jugaba en el antiguo, hubo un momento en el que cuando se produjo la transferencia y se cortó la parte de tribuna de el viejo San Mamés para pasar el espiritismo, bueno, el espiritismo, la ilusión, la emoción, el ámbito de lo conceptual de un estadio a otro con la idea del sacerdocio, del balón, como la idea de hacer esa mudanza de lo no tangible entre un estadio que estaba abriéndose desde la preteritud en dirección hacia un estadio que estaba formalmente cerrado solamente en tres fases. Una cuarta, porque se jugó durante cierto tiempo sin una grada, debido a que había que derribar el estadio antiguo para poder construir esa cuarta pared. Había ciertamente esa situación en la que, después de haber derribado lo que había sido la antigua feria de muestras, que lindaba en la parte precisamente de tribuna, al otro lado de la calle. Lo recuerdo perfectamente porque una vez aparcamos el coche para un partido en la terraza de esa antigua feria de muestras y nos encontramos ahí a Iríbar. Y bueno, desde ahí había una buena perspectiva respecto de el techo, que estaba alineado con lo que era la techumbre del estadio de San Mamés. Mi entrada era la puerta 24, la puerta 24 del antiguo estadio San Mamés, pues fui socio entre febrero del año 95 y febrero del año 2007. Socio del Athletic Club de Bilbao. Ese estadio, con la transferencia del antiguo al nuevo, hubo esa situación en la que se retranqueó un poquito hacia atrás, lo mismo que en los años, creo que 70 y 80, cuando se construyó el nuevo Sardinero, que estaba en el antiguo, más cerca de lo que era la playa, la propia playa del Sardinero, en esa zona cercana a lo que ahora es el intercambiador, del Palacio de Convenciones. Y atrás está el Palacio de Deportes y el inicio del Parque de las Llamas. Nos encontramos con una situación más o menos parecida conceptualmente respecto de introducirlo, en aquel caso hacia el interior, en este caso moverlo un poquito más cerca de ese cortante, un poquito encima de lo que es la ría de Bilbao. Y la situación en la que en principio se aprovechaba ese espacio desocupado sobre el suelo del antiguo San Mamés para incorporar un nuevo edificio que ahora no existe y por lo tanto la gente puede pasear por encima de donde estaba el antiguo césped y la antigua
parte de la grada estaba norte, sur, oeste, este, la grada este, que es donde estuvo mi querido y egregio padre un mes después de nacer yo, en la situación de un partido Francia-Inglaterra en el Mundial del 82, en donde salió escopetado porque los franceses y los ingleses se liaron a mamporrazos, lo cual ciertamente me devuelve a la historia respecto de este momento del 22 de febrero de 2018, en donde los rusos, los moscovitas, los fans del Spartak de Moscú, vinieron a montar tralla. En aquel momento hubo gente, curiosamente de aquí, que simpatizaba con el Donbass, con la situación de noche y niebla de lo que Yago Rodríguez cuando trajo hace un tiempo a un mercenario que era un antiguo combatiente respecto de supuestamente esas repúblicas populares de Donetsk y Luhansk en el ámbito oriental de Ucrania. Recuerdo que ciertamente había un grupo de gente que tenían liderazgo independentista pensando que ni con Rusia ni con Ucrania, sino que tenían que ser un país independiente. Como en teoría tendría que ser Transnistria, como en teoría tendría que ser Abjasia, Osetia del Sur, a pesar de que Abjasia ahora se está viendo que desde Moscú quieren no solamente controlarle económicamente, sino también políticamente. Con lo cual estas cosas salen mal, hasta el punto de que este combatiente que estuvo en el canal de Yago Rodríguez, de Cosas Militares, dijo claramente que había, durante cierto tiempo después de 2014, ido retirándose estas personas, poquito a poquito, siendo desaparecidas como si fuera esto la dictadura de Videla y de Galtieri en Argentina, y de la desaparición, como también, como si fuera Pinochet en Chile, esa desaparición hacía que luego la situación política de símbolos también derivara en volver a ver la bandera de Rusia, como había pasado con los zares. Porque recordemos, Blasov, el general Blasov, fue utilitario de la bandera de los zares. ¿A través de qué? De su colaboración con los 3 millones de soviéticos que participaron en el esfuerzo de guerra alemán del Tercer Reich, del acuarelista austríaco, y que fueron colaboracionistas. Por eso, cuando se produce en el día 9 de mayo el desfile en Moscú, 9 de mayo del 45, en la Plaza Roja, tirando como si fueran emperadores romanos, los homenajeados, el señor Stalin, el emperador de la Tercera Roma, como decíamos ayer sucintamente, la idea de la Tercera Roma, Roma, Constantinopla, Moscú. Uno de los símbolos que tira al suelo, junto a la esvástica, es la bandera de Blasov. ¿Qué bandera de Blasov? Blanca, azul y roja. Actualmente la bandera de Rusia. ¿Alguien dice que es una bandera colaboracionista con el Tercer Reich? ¿Por qué utilizan la bandera del imperio zarista junto a la bandera soviética, junto a la bandera de Rusia? Todas las banderas de todas las Rusias, por ejemplo, en mástiles a la entrada del puerto de Leningrado, perdón, San Petersburgo, perdón, Petrogrado, cualquiera de las tres, vale. Es por lo tanto un asunto curiosón en el país de los zares rojos, antes blancos, ahora negros, con Putin, que es un zar que no se quiere reconocer como tal, y que todo ese magma, debido a la situación en Crimea en el 14, la situación en el Donbass también en el 14, la situación caliente a partir del 14 respecto de lo que supone la conflictividad en la zona oriental, aunque baja intensidad. La OSCE hizo informes respecto a todo esto. La zona de contacto, que lanzaba pepinos de un lado, de otro, gente que podía morir, pero a partir del 15-16 la cosa fue bastante sordamente ahí, como si fuera una zona desmilitarizada, sobre todo ahora que dicen que debería de establecerse después de 3 años de guerra una situación similar a la de Corea del Norte y del Sur. Porque un día como hoy también estamos celebrando la memoria de, no digo celebrando 3 años de guerra, no. Estamos celebrando 3 años de supervivencia de Ucrania, después de que no lograran tomar el aeropuerto de Hostomel, Antonov,
en Kiev, y después de todo eso lograra revertir la situación en Kharkiv, la situación en Kherson, y mantener ciertamente Rusia un 20% de territorio ocupado, pero con un 80% libre. Toda esta situación fue clave a la hora de entender lo que sucedió el día 22 de febrero de 2018 en Bilbao. Hubo nativos, supuestamente de izquierdas, que empezaron en la situación con un movimiento de hacer una manifestación prorrusa y pegatinas prorrusas. Pero a los rusos no les gustó y hicieron una contramanifestación con aquellos hooligans, fans, que eran amantes del Spartak, porque lo suelen hacer. Y en buena medida se ha acostumbrado a la idea de que los seguidores del equipo rival se concentran en un determinado lugar y luego pueden hacer una marcha a través de la ciudad, todos juntitos, para tenerles controlados tal vez, hasta el estadio, en donde ingresan tiempo antes del partido, sobre todo en los partidos conflictivos, se les tiene más o menos controlados y luego la extracción viene a ser por la misma situación. Lo cual me lleva a una reflexión ciertamente curiosa, porque como un servidor empezó a hacer vida social en los estadios, sobre todo en el ámbito del único estadio que prodigado como era el antiguo San Mamés, entonces nos encontrábamos en los años 90 una situación en la que había jaulas, digo sí, jaulas con sus mallas metálicas, tanto en el costado como hacia adelante. Cierto es que hubo casos dolorosos, no en los 90, sino en los años 80, la época de Heysel, y unas masacres en estadios en Bélgica, en Inglaterra, que llevó a que en equipos ingleses no pudieran participar en competiciones europeas durante unos años determinados. Y esto supuso el pensamiento de que era bueno retirar lo que suponía de verja respecto del contacto entre secciones del estadio y con lo que supone el propio césped, porque podía haber una avalancha, sobre todo teniendo en cuenta de que en aquella época los fondos detrás de las porterías eran de pie. Lo cual, el sentar todos los espectadores, como si fuera hasta un teatro, le quitó en cierta medida cierta pasión que se ha mantenido, por ejemplo, en ligas como la alemana. Rafa Skrig, con su canal, ha ido haciendo demasiado a un partido en Alemania, y precisamente hay mixto en ámbito de asientos, sí, pero también partes que son de pie a la hora de lo que algunos ahora llaman la grada de animación, sobre todo teniendo en cuenta de que ha habido esa situación complicada. Por ejemplo, cuando en Madrid se quedaron para darse de hostias los seguidores falsos de Riazor Blues, los del Frente Atlético, que tuvieron como resultado la muerte de un seguidor del Deportivo de A Coruña. Digo lo de seguidor porque supuestamente estaban afiliados al tema del fútbol, a pesar de que algunos utilizan el fútbol como excusa para otras derivadas, sobre todo por la popularidad. Y que si el deporte fiel y rey no fuera el fútbol, tal vez harían lo mismo con el béisbol, con el cricket. Recordemos, Imran Khan, en el caso de Pakistán, se catapultó al ámbito político a través de haber sido un jugador de cricket, el deporte nacional de India, de Pakistán, y en teoría del ámbito británico, pero en el Reino Unido el deporte rey es el fútbol. A pesar de que mamaran de sus pechos estos deportes alternativos como pueda ser el cricket. Si el baloncesto, el béisbol o cualquier otro fuera el motivo para tener, o el baloncesto fuera el motivo para tener mayor presencia pública, seguramente, como no les gusta el fútbol, les gustaría menos tampoco esto otro, pero lo utilizarían como coartada. Hay un momento en el Barcelona y en el Real Madrid que Boys of Noise, o ¿cómo era en el Real Madrid? Da igual. Estos grupos, en principio, fueron excluidos, tanto por Joan Laporta como por Florentino Pérez,
en teoría, también el resto de equipos para eliminar la violencia del fútbol. Pero lo que en el Atlético habían sido dos grupos enfrentados, uno ligado a la izquierda de Chale, como es Herri Norte, y que sigue existiendo, y luego estaba Berchale Sur, en el otro fondo, que tenían esa componente de ir más allá en el tema de la afición, del frofismo, y que en buena medida el norte, como componente de la izquierda Berchale, estaba ligado a estos movimientos de izquierdas, donde supuestamente la incursión de Rusia en Donbass en el 2014 venía ligado de una concepción de izquierdas, antiimperialista, antifascista, que era obligada a ser socializada también en el fútbol. Por eso, antes del advenimiento de estos jugadores y de este club y de esta afición en el ámbito del Spartak de Moscú, hubo esa presentación por parte de estos nativos con la connivencia del discurso que evidentemente con un zar de extrema derecha como es Putin, muy religioso, con tener entre sus funcionarios, porque el santo padre patriarca de Kirill, el patriarca Kirill de la Iglesia Ortodoxa rusa, es un funcionario del Estado. Antes podría ser un soplón de la KGB, pero ahora es un funcionario cobrando y con una situación complicada respecto de los chechenos del señor hijo de Aslan Kadyrov, Razman Kadyrov, que también está un poquito malito. Pero ahí está el intríngulis respecto de cómo será el futuro de Rusia con la idea de abrir mezquitas en el centro de Moscú, donde es parte del negociado del patriarca Kirill y de la Iglesia Ortodoxa rusa, que formalmente no es un estado confesional, pero de la práctica sí. Por lo tanto, Putin tiene un problema. Lo mismo que Bilbao tuvo un problema. Debido a que no solamente sucedió esto, sino también hubo otros momentos con aficionados del Olympique de Marsella. Y no solo, sino también con otros de otras aficiones que tuvieron cierta dificultad. Otra cosa es que nos puedan hacer el mismo traje cuando en la actual temporada en Roma hubo dos presuntos aficionados que lanzaron bengalas a los de la Roma que estaban en la grada inferior y puedan dar la idea de que el Atlético en su conjunto y la afición que se desplazó a Roma en su conjunto es responsable o culpable de lo que sucedió allí. Por eso nos encontramos con ejemplos de lo contrario en toda la trayectoria, hasta la final, aquella de 2012, en Bucarest, que el Athletic Club fue ejemplar. Ejemplar en Manchester, ejemplar en todos los desplazamientos para una afición bien acompañante, bien socializante, bien ejemplarizante respecto de lo que supone Bilbao. Y en Bilbao hubo ese choque en el que se encontraron precisamente antes del partido la situación de esos aficionados rusos y los aficionados vascos que habían hecho el papel de prorrusos, pero cuando se enfrentaron a los rusos cambiaron y mudaron porque había que dar espectáculo y darse de leches. Y entre medias estaba la Archancha. La Archancha es nuestra política de seguridad nacional vasca. Desde la época del retorno, porque estamos hablando de la Archaña y de la Archaña y Guiletua, motorizada en la época del 36-37, la época del estatuto, cuando se aplicó en esos 9 meses en tierra vasca, antes de tener que ir al exilio, primero en Santander, luego en Barcelona y luego finalmente a París, en donde le atrapó el Endacari Aguirre en el ámbito de Dunkerque, teniendo que ir en dirección contraria hacia Berlín, donde estuvo refugiado bajo la apariencia de Álvarez Lastra como ciudadano panameño y hasta poder salir a finales del 41 en dirección hacia Estocolmo y de ahí de Suecia en dirección hacia el Uruguay y de ahí pasar a Argentina donde recuperó formalmente su identidad como José Antonio Aguirre y Lecube. En esa época nos encontramos con esta situación de guardia de la seguridad del territorio vasco y luego
cuando se advino la posibilidad de recuperar el estatuto, que finalmente se consiguió en el 79, abrir la posibilidad de controlar la seguridad en el País Vasco, se reincorporó la Ertzaintza y hubo movimientos a la hora de, como dice Cirilo Dávila en su libro de 2005, tener contactos con otras policías para aprender de ellos. Alemanes, de la República Federal Alemana, ingleses, a través de los policías, los bobbies, por ejemplo, pero también Israel. Muchos han tenido esa idea debido a los grises y la confrontación respecto del modelo policial que podía haber tenido bajo el franquismo, de no solamente evitar los grados militares respecto de la policía, lo cual en algún momento habrá que superar también conceptualmente, teniendo como un grado superior el de sargento mayor, evitando tener comisarios del ámbito de comisario general, intendentes, superintendentes, en la escala, que en la parte alta hay ausencia, y también no tener lo que, por ejemplo, la policía y la Guardia Civil tiene, de coroneles, generales, de policía y de la Guardia Civil, olvidando, por ejemplo, que la Guardia de Marina, en el ámbito de la guardacostas de Estados Unidos, también tienen sus generales, un general de guardacostas, no pasa nada, pero había esa rémora respecto de lo que había supuesto ese contraste respecto de esa dictadura franquista y su utilización y los símbolos y la realidad respecto de la propia policía, y se quería huir como un nublado de eso. Si hubiéramos atajado con el ámbito israelí, hubiéramos entendido que la función policial requiere de contundencia cuando toca, de tener protección a la mayoría social y tener claro cuáles son los ámbitos legales, y de que incluso en el caso israelí es plausible en el ámbito militar tener una confrontación respecto de las órdenes siempre que se considere y se pueda probar que son órdenes injustas. Se puede ir a tribunales si un subordinado de un mando militar considera que una orden es injusta o es inválida. Por aquello de la obediencia debida, por la propia memoria del pueblo judío respecto de Nuremberg. Es esto importante. Algunos querían que la policía vasca fuera muy hippie, como se tenía la conceptualización de los wobbies, que iban sin armas, casi sin porra, y que solamente irían reconviniendo como si fuera un polite English, ahí diciendo: señor, por favor, podría dejar de romper el cristal y robar los artículos que está usted sustrayendo de esta tienda, sobre todo con un lenguaje florido y bien bonito de un ganador del premio Cervantes, para ciertamente algo que luego se ha visto que la fuerza policial a veces debe de ser coercitiva respecto de aquellos que quieren romper la convivencia porque sus intereses están por encima de la legalidad exigida. Y que esa legalidad exigida la hemos hecho entre todos, en buena medida, bajo consentimiento, a través de la elección y de luego la no revocación, y por eso, ciertamente, la democracia puede ser perceptible a la hora de incorporar, por ejemplo, un elemento como puede ser el ámbito de la revocación de legislación, siempre que haya un mandato de un grupo de gente que pueda establecer una serie de firmas y que pueda decir que esa ley pueda ser revocada a través de un referéndum convocado ad hoc específicamente sobre determinada ley, dando poder directamente al pueblo para indicar que esa ley en concreto no le gusta. Y hay muchos mecanismos que se pueden establecer respecto de la participación. En cuanto a la seguridad, por lo tanto, debemos de hacerla viable a través de instrumentos que hagan que el cuerpo, ya sea la Ertzaintza o muchos otros, tengan la capacitación, tanto técnica como personal, de protegernos, de hacernos una protección cívica, personal, popular, como lo es la Ertzaintza. Nos encontramos ciertamente con situaciones complicadas porque han querido hacer un relato en contra de nuestra Ertzaintza, porque, claro, es Jeltzale. Nuestra Ertzaintza es de Raigambre Jeltzale.
Y aquellos que no son gelchales, sobre todo desde la orilla que quiere cooptar tanto los símbolos como la propia realidad patriótica, han tenido dificultad, por ejemplo, con el llamado caso Cavacas, en donde una persona murió en un callejón en Bilbao también ligado al tema de postrimerías de un partido de fútbol internacional ligado con el Athletic Club. Distinto, muy distinto del caso de Aitor Zabaleta, asesinado por un grupo de ultras ligado al Atlético de Madrid, y toda la posterioridad que supuso el juicio y el encarcelamiento barra no encarcelamiento de los responsables del crimen de manera directa o indirecta. Siempre lo recordaremos a Aitor Zabaleta. No así a este otro muchacho, a pesar de que tenga placa en Bilbao, lo cual ciertamente hace que seamos muy simpáticos a la hora de tener memoria incluso de aquellos que han sido convertidos en mártires, muy al gusto de aquellos que acabaron en las redes de la defensa abogacil de una abogada del estilo Chale como abogada de la familia, a pesar de que en teoría jamás habían estado ligados a ese rubro. Pero bueno, ciertamente resulta curiosón como muchas cosas en todas estas historias. El Athletic, por lo tanto, en principio es transversal, ideológicamente complejo, sobre todo teniendo en cuenta, dado que debería haberse celebrado un minuto de silencio por este agente muerto en las afueras del estadio. Hubo gente ligada al Athletic Club que fue asesinada por la banda terrorista ETA, y el estadio San Mamés era el único, bueno, no se puede decir exactamente el único, habiendo Anoeta, antes el estadio de Atocha, que también está ahora, donde estaba el estadio de Atocha, hay una plazoleta con edificios que eran como la grada. Ahora es el estado de Anoeta, hecho en el año 93, está en la parte más hacia lo que digamos el interior de la zona de Urumea. Ahí estuve en 2008 con el Boss, con Bruce Springsteen, pero eso es otra historia. Y tenemos ciertamente ese momento en el que no celebraban el minuto de silencio. ¿Por qué? Porque iba a ser saboteado por los de la grada norte. Precisamente por esta gente, los de Norte, que no entendían sino la connivencia y el hecho de justificar ese crimen que se había sucedido, a pesar de que el muerto fuera aficionado del Athletic Club. Y por tanto, con más razón, necesario el minuto de silencio, más allá de otras cosas que pudieran haber sucedido respecto de no socios que la sociedad debería de condenar, pero podía darse esa justificación de que no tenía ninguna vinculación con el club, y por tanto, pero son los límites movibles de la ética y la moral. Lo mismo que condenar este crimen de este agente que murió, cierto es, no por un ataque directo, no por una situación conllevada respecto de su situación personal, pero que fue porque le llevaron a un límite. Luego otros dirán que más allá de ese límite personal de excitación y de adrenalina para una persona de una edad entre 50 y 60 años, por tanto ahí te dirán, tendría que renovarse la plantilla personal, tendría que a esta unidad dotarse de mayor número de medios, con ese debate falso respecto de las pelotas de goma, las pelotas de foam también, la llamada ley de seguridad o la ley mordaza, todo el juego y tejamaneje que algunos se llevaron respecto de tratar supuestamente de superarla, pero luego no hacer nada práctico en el Congreso de los Diputados para este fin, cuando otros lo llevaron una vez y otra, como Aitor Esteban, respecto de las diferentes legislaturas, tanto como la ley respecto del CNI, como la de secretos oficiales. Y sin duda que al fin del día el muerto sigue muerto. Hay que aprender de todo esto. Hay que aprender tanto en el ámbito futbolístico y todo lo que le rodea, en el ámbito de seguridad y también en cómo afrontar los desafíos, porque se querrá que los equipos vascos sigan teniendo presencia internacional en torneos europeos y mundiales,
respecto de ese intercambio también social en el que las aficiones vascas puedan ir a esos otros estadios y esas otras ciudades, y por tanto eso significa que esas otras aficiones también, por lógica, puedan acceder a las ciudades vascas. En este caso hablamos de Bilbao y del Estadio San Mamés. Por tanto, ahí tenemos un desafío que habrá que darle salida tanto a la realidad del propio cuerpo de la Ertzaintza como en el ámbito de lo futbolístico y las aficiones respecto de tratar de evitar aglomeraciones, situaciones tensas, dificultosas, por el propio bien de la ciudad, de la mirada, de la percepción respecto de todo en general, y por lo tanto es un momento de memoria, este 22 de febrero, respecto de cómo superar estas situaciones. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, beti gelpien.